Llevo 3 meses escuchándote y me gusta mucho la manera en que relatas las historias, pero también los temas que te llegan. Algunos son muy fuertes, cargados de ese morbo que traen sin querer. Homicidios, atracos, robos, sicarios, pero todos tienen algo en común: lo paranormal. Por eso me convencí de escribirte, porque lo que viví encaja perfecto con tu canal. Te escucho desde Buenos Aires, Argentina, y me gustaría, por favor, que me dejes en anónimo. Llámame Valentín. Todo empezó como comienzan la mayoría de este tipo de cosas, de la forma más normal posible, sin aviso, sin una antesala, sin señales. Soy padre de familia. Tengo 4 nenes y una nena. Llevo 20 años de casado con mi amada esposa Victoria. Soy un hombre adulto y no tengo necesidad de inventar nada. Esto que voy a contarte pasó hace alrededor de 10 años y todavía me tiembla el cuerpo cuando lo recuerdo. Una mañana venía en mi camioneta con Jacobo, primo de mi esposa. Laburábamos juntos en una planta embotelladora de gaseosas, cerca de un parque llamado Parque Patricios. Como todas las mañanas, íbamos hablando de todo y de nada, mientras sonaba una radio cualquiera. En una esquina, a lo lejos, vimos algo tirado en la vereda, varios bultos. Cruzamos rápido, pero alcanzamos a distinguir un ropero grande, cajas de cartón y una mesa redonda. Todo parecía de madera y se veía viejo. Sí, pero de ese viejo que grita vale plata. ¿Viste eso, Valentín? Pega la vuelta, me dijo Jacobo. A veces la gente se deshace de cosas buenísimas. Yo no presté atención a los detalles, pero te soy sincero. Ese mueble era hermoso, grande, se veía pesado. En el medio tenía un espejo enorme. No dudé, pegué la vuelta de una. Cuando llegamos, confirmamos que era regalo. Había 4 bolsas negras enormes, llenas de basura, papeles, revistas, algunas sábanas sucias. También cajas con estatuillas de porcelana, adornos, una mesa de centro, y ahí estaba la pieza principal. Un mueble de madera con 3 cajones a la derecha y 3 a la izquierda. En el centro, un espejo grandísimo, de esos que te devuelven la cara demasiado clara. Y en el cajón más grande, como si fuera una broma del destino, había una lámpara antigua de cristal cortado. Me quedé mirándolo y pensé, me saqué la lotería. Vamos a llevarlo a casa, dije. Después vemos qué hay y lo repartimos. Y ahí comienza lo raro. ¿Alguna vez sentiste que algo te estaba esperando? Como si el destino te empujara, aunque sea hacia algo malo. No te hablo de intuición suave, te hablo de esa certeza incómoda, como si el objeto te eligiera. Bueno, eso sentí. Con el tiempo en contra, ya que recuerda que íbamos al laburo, cargamos todo sin revisar. No distinguimos entre basura y cosas buenas. Metimos bolsas, cajas, muebles, todo. Jacobo le mandó mensaje al encargado inventando una excusa, que habíamos pinchado una rueda y estábamos cambiándola. Fuimos a mi casa, descargamos rápido y nos fuimos a trabajar. Quedamos en volver a la salida para revisar todo y dividirlo. A la tarde, cuando llegamos, nos recibió Victoria. Saludó a su primo y riéndose, dijo que parecían piezas de museo. Yo estaba fascinado con el espejo. Lo miraba como un nene. Jacobo, en cambio, empezó a abrir las bolsas negras. En la primera y la segunda bolsa salieron cosas con valor.
candelabros de bronce, marcos, figuras, basura mezclada con cosas buenas. Pero en la tercera y la cuarta bolsa salieron pedazos de tela azul, y cuando las abrimos nos dimos cuenta de que eran sábanas manchadas con un líquido oscuro, casi violeta, como si alguien hubiera salpicado todo con una brocha. No sabíamos qué era, pero las sábanas estaban tiesas, duras, y tenían un olor nauseabundo, un olor a humedad vieja, a metal, a algo que se quedó demasiado tiempo donde no debía. Seguimos revisando. Había pantuflas, toallas negras, fundas de almohadón, y una de esas fundas estaba prácticamente pintada de ese mismo color oscuro. El olor de esa bolsa era peor, podredumbre. Victoria apareció desde la cocina y dijo algo que nos dejó pensando. ¿Por qué alguien tiraría las sábanas de un cuarto manchadas así? ¿Quién se deshace de todo esto? Si lo pueden vender. ¿Y de dónde sale ese olor? No respondimos. Estábamos cegados por el hallazgo. Las piezas eran hermosas. Y uno, cuando se entusiasma, se vuelve estúpido. Capaz que esto es resultado de un divorcio, le dije a Jacobo, como queriendo tranquilizarme. Decidimos que era de cada quien. Las sábanas se iban para la basura. Yo me quedé con el mueble grande y con la lámpara de cristal, además de otros objetos. Lo llevé a su casa con su parte. Quedamos como siempre, al día siguiente. Él venía en su moto y nos íbamos juntos en mi pick-up. Cuando volví solo a mi casa, me quedó el pensamiento clavado. ¿Quién tiraría algo así? Y ahí me pasó algo muy extraño. Una imagen me cruzó la cabeza de golpe. Salpicaduras de sangre. No fue un pensamiento lógico, fue una imagen, como un flash. Llegué a casa y sin decirle nada a Victoria, me puse a revisar mis piezas con calma. Y ahí lo confirmé. No todo, pero muchas cosas tenían gotitas obscuras. Algunas eran más grandes, otras parecían manchones secos. Era como si alguien hubiera estado salpicando su alrededor. Abrí bien las sábanas para juntar la basura y vi algo que me heló. En una de ellas se marcaba claramente la silueta de unas manos y también de un cuerpo, como si alguien hubiera quedado de costado, empapándolo todo. Ya no había forma de negarlo. Era sangre, y no poca. Para que eso estuviera así, alguien había perdido demasiado. Una persona o quizá dos. Agarré todo con rapidez para que Victoria no lo viera. No quería que se asustara y me obligara a tirar todo, porque en ese momento yo todavía estaba en negación, o peor aún, en ambición. Puse cloro en una palangana y me puse a limpiar los bronces, las figuras, incluso el mueble. Para mi sorpresa, la lámpara de cristal también tenía manchas. Me empezó a incomodar. No tenía miedo todavía, sino esa inquietud de saber que tocaste algo que no debías. Ya era tarde. Cenamos, vimos televisión con los chicos y nos fuimos a dormir. Mis hijos estaban en su habitación. Ya dormían. Victoria y yo estábamos en la nuestra. En algún momento de la noche escuché un ruido, como si alguien arrastrara algo en el piso, en el living. Busqué el celular. Eran las 2:50 de la madrugada. Escuché un quejido, muy leve. Después, un llanto. Y se fue poniendo más claro, más cerca, más desesperado. Lo primero que pensé fue en mis nenes. Me levanté y salí apurado. La casa estaba oscura y la luz del pasillo, la que siempre funcionaba, no prendía. Caminé a tientas siguiendo el llanto,
y de golpe el sonido se movió, salió detrás mío. Me di vuelta con el corazón en la garganta. ¿Pablo? ¿Sergio? ¿Están bien? La luz del pasillo empezó a parpadear, como si alguien jugara con el interruptor desde dentro de la pared, y con cada parpadeo la veía. Una mujer anciana arrastrándose hacia mí. Cada vez que la luz titilaba, estaba más cerca. Su cara estaba destruida, como si la hubieran golpeado hasta borrar sus rasgos. Dejaba un rastro oscuro en el piso. En un parpadeo, la tuve encima. Me agarró del tobillo con dedos fríos y empezó a gritar, suplicando con una desesperación que no era de este mundo. No me pegues por favor, no lo hagas, me duele. No podía moverme, solo sentía sus uñas en mi pantorrilla y su voz clavándose en mis oídos. No sé cómo, pero desperté. Me estaba tocando la cara, tenía lágrimas, estaba temblando. Miré alrededor, estaba en mi cama, todo había sido un sueño. Agarré mi celular, eran las 2:50, la misma hora. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché gritos. Eran mis hijos. Victoria también los oyó. Se levantó de golpe y salimos corriendo al cuarto. Apenas nos vieron, se nos tiraron encima. El mayor, Pablo, abrazaba a los otros como protegiéndolos. Estaban blancos, temblando. Nos costó calmarlos. Les pusimos una película que nos gusta mucho para distraerlos, esa del ogro verde, y poco a poco fueron calmándose, fueron tranquilizándose. Entonces contaron lo que pasó. Dijeron que estaban despiertos viendo la tele, pero eso no tenía sentido. A esa hora no había dibujos animados. Escucharon lamentos en el living. Pensaron que su mamá estaba en problemas y salieron. Todo estaba oscuro. Pablo iba adelante con los hermanos atrás. Entonces prendieron la luz y la luz parpadeó. Ahí la vieron, frente al mueble que habíamos traído ese mismo día. Una mujer peinándose. En el espejo se reflejaba el rostro sangrante de la anciana. Era una vieja, decían llorando. Estaba toda lastimada. Y cuando quisieron correr, la mujer ya se arrastraba hacia ellos por el piso. Pablo los abrazó fuerte, como escudo, y escucharon clarito: no me pegues por favor. Después, todo cambió. Ahí fue cuando nosotros entramos al cuarto. Ellos juraban que estaban despiertos. Victoria y yo nos miramos. Yo no les conté nada de lo mío. No podía. No quería decirles nada. Esa noche no dormimos más. Los chicos no fueron al colegio al día siguiente. Se quedaron con su mamá. Yo tuve que ir al laburo. La vida de adulto no frena ni aunque la casa se te esté rompiendo por dentro. Antes de salir, Victoria me dijo: qué sueño raro el de los nenes, ¿no? Yo asentí. Por dentro me estaba desarmando. Y entonces escuché la moto de Jacobo. Apareció en la puerta, fumando un cigarrillo. Tenía mala pinta. Me subí con él, arrancamos y repetimos el mismo recorrido del día anterior. Jacobo iba callado. ¿Qué te pasa? ¿Mala noche?, le pregunté, como quien pregunta por preguntar. Me costó dormir, me respondió. Y entonces volvimos a ver cosas tiradas en la vereda, en el mismo lugar. Esta vez había cajas con zapatos, cuadros, 2 sillas, muebles chicos y un colchón enorme, apoyado en un poste, tapado con mantas.
Para un momento, me dijo Jacobo. Quiero ver algo. Ya no quiero nada de ahí, le dije, pero igual frené con las balizas. Jacobo bajó y levantó las mantas del colchón. Y yo, desde la camioneta, vi cómo se quedó duro. Había una mancha grisácea, como algo que intentaron limpiar sin éxito. Volvió al auto y me miró con los ojos abiertos. Valentín, es sangre. El colchón tiene sangre. Ahí lo encaré. ¿Vos también viste cosas? ¿Te pasó algo con los muebles? Jacobo tragó saliva. Me contó que, cuando llegó a su departamento, su novia lo ayudó a revisar las cosas. Encontraron rastros. Ella fue más objetiva. Esto no es normal. Hay gente que se deshace de cosas que estuvieron en un delito. Esto parece de una escena de crimen. Se pusieron a buscar en internet y encontraron una noticia de un hecho de alto impacto cerca de esa zona. Jacobo me dijo algo que me dejó frío. En octubre del 2015 hubo un doble homicidio en el edificio de donde salió todo esto. Los dueños se estaban deshaciendo de lo manchado, de todo lo que estuvo ahí. Y nosotros no teníamos ni la más mínima idea. Después, su novia se fue y él se quedó solo. De madrugada, sintió algo rozándole las plantas de los pies, como una tela suave, insistente. Abrió los ojos. Había una luz de la calle entrando por la ventana, y al pie de la cama vio a una mujer parada, llorando, con la cara destrozada, el pelo suelto, empapado en sangre, y un camisón amarillo, completamente manchado. ¿Por qué me pegas? Me duele, decía. Jacobo gritó, se levantó y despertó, igual que yo, igual que mis hijos. En el trabajo no pude concentrarme. El tiempo no pasaba, hasta que me llegó un mensaje de Victoria. Por favor, Vale, saca los muebles de acá, ya no los quiero. Le pregunté qué pasó. Me contestó: más tarde hablamos, pero ya no quiero eso. ¿Sabes de dónde viene? Cuídate, te amo. No esperé más. Ese día manejé apurado a casa. Jacobo me dijo que también iba a sacar lo suyo, que ya no quería la mesa ni las figuras. Y eso, que eran cosas valiosas, antigüedades. Pero todo tiene un límite. ¿Te imaginas? Tan solo era el primer día que estaban las cosas en la casa. ¿Qué era lo que me esperaba después? ¿Qué era lo que podía pasarme? ¿Qué era lo que le podía pasar a mi familia? Cuando llegamos, la casa se sentía distinta, fría, pesada, como si el aire tuviera algo. Victoria nos saludó y me hizo señas para hablar en la cocina, pero mis hijos no querían quedarse solos. Tranquilos, yo me quedo con ustedes, dijo Jacobo. Y ahí, Victoria me contó lo que pasó. Ella no soñó, ella lo vio despierta. Estaba cocinando. Desde la cocina se veía el living y el arco que da a la sala. Escuchó un quejido, un llanto, como de lejos. Primero pensó que era una vecina, pero siguió buscando el origen, y su mirada cayó en el espejo del mueble. Ahí, en el reflejo, vio a la anciana, no en la sala, no de pie, dentro del espejo, llorando. Y entonces vio como algo la golpeaba desde atrás. Una vez en el suelo, la seguían golpeando y la sangre salpicaba. Victoria veía en el reflejo todo lo que habíamos traído: la lámpara, los bronces, las figuras, incluso la mesa de Jacobo. Todo, como si el espejo fuera una ventana al pasado. Y entonces vio la cama. En la cama había una mujer tendida, golpeada también, inmóvil.
Victoria soltó un grito corto y se desplomó. Mis hijos corrieron a ayudarla. Ella no les dijo lo que vio. No quiso romperlos más. Pero desde ese momento, la casa quedó marcada. Me pidió que sacara absolutamente todo, incluso las bolsas con las sábanas manchadas que yo aún no había tirado. Todo encajaba: los sueños, la frase, el camisón, las manchas, el doble homicidio. Sacamos todo, lo tiramos, lo dejamos lejos. En realidad, en ocasiones lamento haber hecho eso. No sé a quién le habrá tocado la desventaja de toparse con esas cosas, así como nos pasó a nosotros. No sé si eso rompió algo, o si simplemente nos salvó de seguir viviendo con esa puerta abierta. Después de ese día, todo volvió poco a poco a la normalidad. Pero te voy a decir la verdad. Yo tuve pesadillas con esa anciana casi un mes más. En mis sueños veía a quien creo que era su hija, también masacrada. Y todavía hoy, cada tanto, muy de vez en cuando, veo por el rabillo del ojo, como si hubiera alguien dentro de los espejos de mi casa. Lo dejo pasar. Me digo que es mi imaginación, que es un recuerdo. Pero en el fondo sé que eso no solamente fue un sueño. Porque esa noche, a las 2:50, soñamos lo mismo. Y los sueños no dejan marcas. Esto sí. Saludos a tu hermoso México, desde mi querida Argentina.